Cierra los ojos por un momento. Imagina una ciudad llena de vida, mercados ruidosos, templos imponentes, niños corriendo por calles empedradas, el olor a pan recién horneado mezclado con el humo de las termas. Ahora imagina que todo eso desaparece en menos de 24 horas. Eso no es ficción. Eso fue Pompeya. El 24 de agosto del año 79 después de Cristo, el Vesubio borró del mapa una ciudad entera. Pero lo que muy pocos se preguntan es, ¿cómo era Pompeya antes? ¿Qué había en esas calles que el volcán sepultó bajo metros de ceniza? ¿Quiénes eran las personas que vivían allí? Hoy vamos a responder esas preguntas de una forma que ningún libro de historia te ha mostrado. En este canal, usamos inteligencia artificial para reconstruir ciudades perdidas tal como eran. No ruinas, no esqueletos de edificios, sino la ciudad viva, con sus colores, su arquitectura, su gente. Y Pompeya es, quizás, el caso más fascinante de todos, porque gracias a las excavaciones arqueológicas, sabemos más sobre ella que sobre muchas ciudades que aún existen. Lo que estás a punto de ver no es animación genérica. Cada imagen fue generada con IA a partir de evidencias históricas reales. Frescos, inscripciones, restos arqueológicos y los relatos de quienes sobrevivieron para contarlo. Entre ellos, Plinio el Joven, que observó la erupción desde una ciudad cercana y dejó escrito uno de los testimonios más escalofriantes de la historia antigua. Así que quédate, porque en los próximos minutos vas a caminar por Pompeya, como nadie ha caminado por ella en casi 2000 años. Esto es historia, esto es tecnología, y esto es impresionante. Pompeya no era un pueblo pequeño, era una ciudad próspera, cosmopolita, con una población estimada de entre 11.000 y 20.000 habitantes, ubicada en la costa de la bahía de Nápoles, en el sur de Italia. Su posición geográfica la hacía perfecta para el comercio. Tenía acceso al mar, tierra fértil gracias a las laderas del Vesubio, y una red de rutas que la conectaba con Roma y con todo el imperio. Era, en pocas palabras, un lugar donde la gente quería vivir. La ciudad tenía agua corriente, un sistema de alcantarillado, múltiples fuentes públicas y hasta advertencias en las calles sobre el tráfico de carros. No estamos hablando de una civilización primitiva. Pompeya tenía anfiteatro, teatro, 2 gimnasios, un acueducto y más de 80 tabernas registradas. Era una ciudad con todo lo que hoy llamaríamos infraestructura urbana, funcionando perfectamente siglos antes de que existiera cualquier nación moderna. Arqueológicamente, Pompeya es única en el mundo. La erupción del Vesubio, aunque devastadora, también actuó como una cápsula del tiempo perfecta. La ceniza volcánica preservó edificios, pinturas, utensilios cotidianos e incluso los cuerpos de sus habitantes en las posiciones exactas en que los sorprendió la muerte. Desde que comenzaron las excavaciones formales en el siglo XVIII, los arqueólogos han podido reconstruir con una precisión extraordinaria cómo era la vida allí. La inteligencia artificial que usamos en este canal fue entrenada con toda esa información arqueológica. Cada detalle que ves en las imágenes, el color de las paredes, el diseño de las calles, los tejados de las casas, tiene respaldo histórico real. No estamos inventando una Pompeya de fantasía. Estamos devolviendo a la vida la Pompeya real, tal como la habitaron sus ciudadanos durante siglos antes de ese terrible día de agosto. Y lo más impactante de todo esto es que nadie en Pompeya pensaba que algo malo podría ocurrir. El Vesubio llevaba siglos sin erupcionar. Para ellos, era solo una montaña hermosa en el horizonte.
Una montaña con tierras muy fértiles a sus pies. Una montaña completamente inofensiva. O al menos eso creían. Si quieres seguir caminando por estas calles reconstruidas con IA, suscríbete ahora. Este recorrido apenas comienza. Si Pompeya era una ciudad, el foro era su alma. Era el lugar donde todo sucedía: política, religión, comercio, justicia, vida social. Un espacio rectangular enorme, rodeado de columnas, estatuas y edificios imponentes, donde cada mañana cientos de ciudadanos se reunían para hacer negocios, debatir leyes, orar a sus dioses o simplemente conversar. Era, en esencia, la plaza mayor del mundo romano. En el extremo norte del foro se alzaba el templo de Júpiter, el más importante de la ciudad. Sus columnas blancas y su plataforma elevada lo hacían visible desde cualquier punto de la plaza. Allí se realizaban sacrificios y ceremonias religiosas en honor a la tríada capitolina: Júpiter, Juno y Minerva. La IA reconstruyó este templo con sus frisos pintados en rojo y ocre, tal como los describen los frescos encontrados en las excavaciones. Era un edificio diseñado para impresionar, y lo lograba. Alrededor del foro había varios edificios con funciones específicas. La basílica era el tribunal de justicia, donde se resolvían disputas comerciales y legales. El edificio de Eumaquia era el centro de la industria textil, financiado por una rica sacerdotisa cuyo nombre quedó grabado en la historia. El Macellum era el mercado de alimentos, con su patio central techado y sus puestos de pescado, carne, frutas y especias importadas de todo el Mediterráneo. Lo que más sorprende cuando la IA reconstruye el foro es el color. Tendemos a imaginar el mundo romano en blanco mármol, porque así lo vemos hoy en los museos. Pero en realidad, todo estaba pintado: las columnas, las estatuas, los muros. Brillaban en rojos, azules, amarillos y dorados. El foro de Pompeya era un espectáculo visual que nosotros, acostumbrados a nuestras ciudades de concreto gris, difícilmente podríamos imaginarnos sin ayuda. Y en medio de todo ese movimiento, había algo más, algo que los arqueólogos descubrieron y que nadie esperaba: grafitis. Cientos de inscripciones en las paredes del foro y de toda la ciudad. Anuncios electorales, declaraciones de amor, insultos entre vecinos, publicidad de gladiadores. Pompeya tenía sus propias redes sociales escritas en piedra, y gracias a ellas, sabemos que sus habitantes eran humanos como nosotros, con pasiones, humor y conflictos muy reconocibles. No todo el mundo vivía igual en Pompeya. Como en cualquier ciudad, había ricos y pobres, y eso se reflejaba directamente en la arquitectura. Las grandes familias patricias habitaban en domus, casas enormes organizadas alrededor de un atrio central con fuente, jardines interiores y habitaciones decoradas con frescos de alto valor artístico. Algunas de estas casas tenían 2 y 3 plantas, baños privados y cocinas completamente equipadas. Eran pequeños palacios en medio de la ciudad, pero la mayoría de los pompeyanos vivía de otra manera. En apartamentos pequeños sobre las tabernas, en habitaciones alquiladas en los barrios populares, en casas modestas con paredes sin pintar y pocas ventanas. La desigualdad existía, claro que sí, pero lo curioso es que en Pompeya, la vida pública equilibraba muchas cosas. Todos usaban las mismas termas, todos bebían en las mismas fuentes, todos compraban en los mismos mercados. La ciudad era de todos, las tabernas merecen un capítulo aparte. Pompeya tenía más de 150 establecimientos de comida y bebida registrados. Algunos servían vino caliente con especias,
Otros ofrecían guisos, pan, aceitunas y queso. Funcionaban como punto de encuentro social, casi como los bares de hoy. Los mostradores de piedra con huecos circulares donde se colocaban las ánforas son uno de los elementos más reconocibles en las excavaciones, y la IA los reconstruyó con sus colores originales y sus letreros pintados a mano. Las termas públicas eran otro pilar de la vida cotidiana. Los pompeyanos iban a bañarse, relajarse y socializar. Había salas frías, frigidarium, templadas, tepidarium, y calientes, caldarium, todas decoradas con mosaicos y esculturas. No era solo higiene, era ritual social. Los negocios se cerraban en las termas, las amistades se construían allí, y los rumores, claro, también circulaban entre el vapor y el calor de esas salas tan bien conservadas. Y aquí viene algo que muy pocos esperan descubrir. Pompeya también tenía una vida nocturna. Los hallazgos arqueológicos muestran que muchos establecimientos funcionaban hasta tarde. Había lámparas de aceite en cada rincón. El anfiteatro organizaba espectáculos que convocaban a miles. Los gladiadores eran celebridades con fans y grafitis dedicados a ellos. Pompeya no dormía temprano. Era una ciudad que amaba vivir. Y eso, de alguna manera, hace que su final sea todavía más conmovedor. Pero esto fue solo el primer paso. El recorrido se adentra más en la historia. Sigue viendo. El 24 de agosto del año 79 después de Cristo, amaneció como cualquier otro día en Pompeya. El mercado abrió sus puertas. Los panaderos encendieron sus hornos. Los niños corrieron hacia sus lecciones. Los comerciantes acomodaron sus puestos en el foro. Nadie sabía que ese sería el último amanecer de su ciudad. Y lo más desgarrador de todo es que había señales. Señales que nadie supo leer. Días antes de la erupción, la tierra había temblado varias veces. Pero los terremotos no eran raros en esa región. La gente ya estaba acostumbrada. El agua de las fuentes había empezado a fallar misteriosamente, porque el calor subterráneo estaba evaporando los acuíferos. Algunos animales se comportaban de manera extraña, pero en el año 79, nadie en el mundo sabía lo que era un volcán en erupción. Nadie tenía esa palabra, nadie tenía ese concepto. El Vesubio era solo una montaña. Plinio el Joven, que tenía 17 años y se encontraba en Miceno, a unos 30 kilómetros de distancia, describió lo que vio con una precisión que estremece. A mediodía, una columna de humo comenzó a elevarse del Vesubio, con una forma que él comparó con un pino gigante, ancha en la cima, estrecha en la base. El cielo se oscureció. Una lluvia de piedra pómez comenzó a caer sobre Pompeya. Fue en ese momento cuando muchos comenzaron a huir. La IA reconstruyó Pompeya en esas últimas horas. Las calles llenas de piedras volcánicas acumulándose. Las puertas de las casas bloqueadas. La luz del sol desapareciendo bajo una nube de ceniza que cubría todo el horizonte. Y en medio de ese caos, personas tomando decisiones imposibles. Quedarse en casa esperando que pasara, o salir a las calles oscuras sin saber hacia dónde correr. Arqueólogos han encontrado grupos de personas que murieron abrazadas, madres con hijos, parejas, familias enteras. Lo que la historia de Pompeya nos enseña no es solo sobre vulcanología o arqueología. Es sobre la fragilidad de la vida y la permanencia de lo humano. Bajo 2000 años de ceniza, encontramos una ciudad que amaba, reía, discutía, soñaba y construía. Una ciudad tan parecida a las nuestras que asusta. Y gracias a la inteligencia artificial, hoy podemos verla de nuevo, no como ruinas, sino como lo que siempre fue, un hogar.
Hemos caminado juntos por las calles de Pompeya. Vimos su foro brillando en colores que el tiempo borró. Entramos en sus casas, bebimos en sus tabernas y estuvimos presentes en su último amanecer. Todo esto fue posible gracias a la arqueología y a la inteligencia artificial, trabajando juntas para devolver la vida a lo que el Vesubio intentó borrar para siempre. Pompeya no es solo un sitio arqueológico, es un espejo. Nos muestra cómo vivían personas reales, con miedos y alegrías reales, en una ciudad que creían permanente e indestructible. Y ese espejo nos invita a preguntarnos, ¿qué quedará de nosotros dentro de 2000 años? ¿Qué dirán las futuras civilizaciones cuando reconstruyan nuestras ciudades con la tecnología de su tiempo? Eso es exactamente lo que seguiremos explorando en este canal. Cada video es un viaje. Cada imagen generada por IA es una ventana abierta al pasado. Y hay muchas más ciudades esperando ser reconstruidas, muchas más historias esperando ser contadas, muchas más verdades enterradas bajo el polvo del tiempo. El recorrido no termina aquí. Comparte este video con alguien a quien le apasione la historia, porque las grandes historias merecen ser escuchadas. Y nos vemos en el próximo episodio. Gracias por acompañarnos en este viaje al pasado. Hasta pronto.